Por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde él iba. Versos 11 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. 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 Reciban sus asientos. Bien, Hebreos 11 versos 1 dice: es pues la fe, la certeza ¿de qué? De lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. El verso 6 de Hebreos 11 dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay dos elementos aquí: certeza y convicción. Después, la fe, la certeza de lo que no se ve, y la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Entonces, estas dos cosas que nos habla el libro de Hebreo: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos cosas importantes: certeza y convicción complementan la fe. Sí, Señor Jesús. Hacen que la certeza de lo que usted está esperando, la convicción de lo que usted no ve, hace de que se produzca la fe. Y la Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo, para tener fe, para tener certeza, para tener convicción, necesito oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce en mí la fe. Gloria al nombre bendito de Jesús. Ahora, la fe no es una simple declaración verbal, no es simplemente una declaración humana. La fe es, aleluya, a través de una palabra que se levanta como una revelación, como una vida, y hace y produce en nuestro espíritu vida, certeza y seguridad, que significaría convicción. Cuando Dios a mí me sana de la lepra, yo escuché una palabra que está ubicado en Lucas capítulo 1, verso 37. Esa palabra a mí se me reveló en el espíritu. ¿Cómo se entiende esto? Es una palabra que se transformó en un rema, se transformó en una vida y produjo dentro de mí una certeza y una convicción, que era la fe de que yo iba a ser sanado. Amén. Ahora usted puede ver ese texto en todos los hogares. Usted lo puede tener en su automóvil, lo puede tener en su Biblia, lo puede tener en el pan de vida que hoy muchos se compran. Esos papelitos que ustedes sacan así, a veces ahí usted lo puede recibir, pero quizás usted lo pueda leer miles de veces, pero
tiene que venir una revelación para que se haga una realidad. Porque usted muchas veces ha estado en situaciones límite y ha declarado porque nada es imposible para Dios, pero a usted las cosas le siguen yendo de mal en peor. ¿Se da cuenta? Pero no es que la palabra no funciona, no es que Dios no sea genuino, sino que realmente muchas veces nosotros tenemos que buscar la revelación de la palabra. ¿A dónde vamos a buscar la revelación de la palabra? Tenemos que ir al monte de Dios. Porque en el monte de Dios vamos a encontrar la revelación de la palabra. ¿Y cuál es el monte de Dios? Es la intimidad con nuestro Padre en el nombre de Jesús. Ahí donde encontramos la revelación de la palabra. Ahí se nos revela la palabra en nuestro espíritu y produce cosas en el mundo natural. Porque la fe no se ve, la fe no se toca, la fe no se guarda en un recipiente natural, sino la fe es impartida en nuestro espíritu y ahí produce cosas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Cristo fue: no temáis, yo soy. Venid, le dijeron a Pedro. Él recibe la palabra de Jesús. Porque ellos pensaban que era un fantasma que caminaba sobre las aguas. Pero en el momento que Jesús le dice: no temáis, yo soy, venid, Él descendió de la barca y comenzó a vivir a través de una palabra emitida por Cristo una sobrenaturalidad que fue caminar sobre las aguas. Pero de pronto su fe claudicó, porque miró las olas tan inmensas y se hundió. Pero de que Pedro caminó por las aguas, caminó por las aguas. Gloria a Dios. Entonces, qué importante, como estábamos diciendo al principio, a mí se me revela ese texto, Lucas 1, verso 37. Porque nada es imposible para Dios. Yo creí en mi espíritu, me abracé a esa palabra y a las pocas horas de haber recibido esa palabra se produce el milagro. Amén. Pero tenemos que tomar la palabra, porque la palabra es, como dijo David el salmista: lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. También dijo el salmista: porque la palabra de Jehová es medicina y refrigerio para mis huesos. La palabra es la medicina. Yo decía en una iglesia en estos días, usted puede ir al mejor profesional y puede el profesional darle el mejor remedio, el antibiótico más efectivo, pero si usted no lo toma, usted corre un gran riesgo aún de morir. Usted fue el mejor médico, le recetaron el mejor remedio, pero usted no lo tomó. Ahora usted viene al médico de los médicos que se llama Jesús, y aquí el Señor le da la medicina, que es la palabra. Ahora la palabra no tiene que entrar por un oído, salir por el otro, sino que la palabra tiene que producir en nosotros, producir certeza y convicción. Y entonces ahí el poder de Dios actúa de una manera gloriosa. La fe es el interruptor para que el poder de Dios tenga acceso a la vida de la persona. Ahí hay un interruptor. Ese interruptor tiene dos polos
uno es negativo y el otro es positivo. Y es necesario que ambos estén conectados al interruptor, porque el interruptor es el que recibe los dos polos y luego produce la energía, la luz. Así es la fe. La certeza y la convicción son dos polos que se unen y producen, aleluya, lo que se llama fe, y la fe es la que permite que el poder de Dios se derrame sobre su vida. Si usted no utiliza el interruptor, usted por más que tenga todos estos focos o estas lámparas, esto estaría oscuro. Así es, Señor. Está la corriente que vendría a ser el poder. Está la corriente que es el poder de Dios. Está el interruptor que es la fe. Pero si no la usamos, esto está oscuro. Si a veces el poder de Dios está, la fe está, pero tenemos que usar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están entendiendo esto? Hay que accionar la fe, porque la fe es de todo, hermanos. La fe para acercarnos a Dios es de todo. Luego la Biblia a través del apóstol Pablo habla del don de la fe. Pero la fe para creer en Dios, la fe para acercarnos a Dios, la tenemos todo. Y cada día la fe es como una planta pequeña que usted la tiene que abonar, la tiene que regar para que vaya creciendo cada día más. Hay que remover la tierra, hay que abonarla, hay que regarla para que la planta siga creciendo. El Señor le da un grado de fe a usted cuando se entrega a Dios. Luego usted tiene que abonar esa fe, tiene que trabajar con esa fe a través de la palabra de Dios. Y entonces usted va adquiriendo fe. Y usted cada día va viviendo experiencias maravillosas a través de la fe. Dice la Biblia aquí en Hebreos 11, versos 8, por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Pero la fe que él tenía en Dios hizo que él se moviera para que saliera de la tierra de su parentela. El papá de Abraham se llamaba Taré. Él había recibido un llamado y una palabra de Dios se le había sido dado a Taré. Pero sabe una cosa, que Taré se quedó a mitad de camino en las tierras de Harán y Dios lo mandó a la tierra de Canaán. De hecho, que Dios lo bendijo en Harán, le dio riquezas, tenía mucho ganado, formó una gran empresa, era un empresario, habían cientos y cientos de familias que dependían de Taré, que era el padre de Abraham. Él no logró concretar el propósito que Dios tenía para su vida, porque se quedó a mitad de camino. La comodidad lo estancó. La conformidad de tener una empresa lo estancó. A veces quizás nosotros como iglesia de Cristo a veces nos pasa lo mismo. A veces a mitad del propósito que Dios tiene para nuestra vida nos quedamos estancados, nos quedamos detenidos, no dormimos en nuestra conformidad, nos conformamos con lo que Dios ya nos ha dado.
Dice que Taré obedeció a Dios para ir a la tierra de Canaán y a tomar posesión de ella. Pero a mitad de camino, dice la Biblia, en las tierras de Harán, dice que allí Taré se detuvo a mitad de camino. Qué tremendo que es esto, ¿verdad? Si usted lee Génesis capítulo 11, versos 27 al versos 31, y dice la Biblia de que murió Taré en las tierras de Harán. Puede marcarlo usted y leerlo después en su casa. Génesis capítulo 11, versos 27. Ahí usted va a encontrar la descendencia de Taré. Ahí usted va a encontrar, hermano, que salió Taré para ir a Canaán, pero se quedó, dice, ahí en Harán. Y allí dice que murió Taré de 205 años. No logró desarrollar el propósito divino que Dios tenía para su vida. Ahora Dios llama a su hijo y le dice, Dios, Abraham fue llamado por Dios y le dijo, yo haré de ti una descendencia tan grande que si la gente puede contar las estrellas y puede contar la arena que hay en el mar, entonces, dice Dios, contarán tu descendencia. Pero nadie puede contar las estrellas de los cielos porque son innumerables. Nadie puede contar la arena del mar porque son innumerables. Así fue la descendencia de Abraham. Pero él obedeció a la tierra de tu parentela. Vete de la tierra donde tu padre se estancó y avanza, porque yo haré de ti una nación grande, un pueblo grande. Y dice que Abraham obedeció. Él obedeció sin saber a dónde iba. Hermanos, hoy obediencia es más que sacrificio. Así lo dijo Jesús. El obedecer es más que sacrificio. No te conformes con lo que has recibido simplemente. No te conformes con lo que tienes. Avanza hacia adelante, conquista y posee lo que Dios tiene, porque Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Dios te quiere bendecir en lo espiritual, Dios te quiere bendecir en lo material, Dios te quiere bendecir, aleluya, en lo económico. Pero debemos de salir de la tierra del estancamiento y de la comodidad. Dice que Abraham salió de ese lugar sin saber a dónde iba. Taré, su padre, había recibido una palabra para salir de la tierra de Ur de los caldeos, pero llegaron a la tierra de Harán, y allí dice que se quedaron estancados. La fe de Abraham logró ensanchar su mente y su visión. Escritores que han escrito muchísimos libros tomaron y quisieron de alguna manera ilustrar la fe de Abraham. Y algunos historiadores decían que era tal la fe de Abraham que ellos ilustraban que cuando Abraham pasaba un puente, lo deterioraba, lo rompía, porque él nunca más iba a volver hacia atrás, él iba hacia adelante. ¿Cuántos de nosotros tendremos que romper puentes para que nunca más volvamos hacia atrás? Tal era la magnitud de la visión que había recibido por la fe Abraham. Tal era su mente espiritual que él veía, oh gloria al nombre bendito de Jesús, lo que su padre no pudo ver, él lo alcanzó a divisar, él lo asimiló
Yo estaba en un pueblo muy pequeño llamado Jacobasi, muy al sur de Argentina. Y para llegar a ese lugar tuve que viajar en un tren, muchísimas horas, solo ver campos desiertos y desiertos y desiertos, y llegar a esa ciudad. Qué grande que es Dios, hermano. Oh, gloria al nombre bendito de Dios. Había un pastor en ese lugar que había quedado ciego. Y yo no sabía, pero Dios me dice que tengo que ir a ese lugar. Llego a ese lugar, estoy predicando en una iglesia de 60 miembros aproximadamente, y la gloria de Dios descendió con poder. Y después terminamos esa reunión como a las 6 de la tarde, un día domingo, de muy frío, pero al extremo en esa zona, que el agua que caía quedaba congelada. Yo me recuerdo que nos fuimos todos caminando, los 70 que estábamos en esa reunión, nos fuimos como a 15 cuadras, estaba el templo inmenso, lleno de gente, más de 400 personas se congregaban en ese templo. Y el pastor estaba en la plataforma parado. Yo no sabía nada y había quedado ciego a consecuencia de una diabetes muy aguda. Fue perdiendo poco a poco la visibilidad hasta quedar ciego. Y en esa noche me dan la oportunidad para predicar la palabra, y cuando subo al púlpito viene el Espíritu de Dios y me dice: dile que ahora el milagro lo recibe. Y me doy media vuelta sin saber lo que tenía el pastor y le digo: recibe el milagro de Dios. Y comencé a predicar. Y como a mitad de predicación el pastor comenzó a llorar y se puso de pies y colocó la mano en el hombro. Y yo dije: ¿qué habré hecho? Porque como viajo tanto, estoy en tantos lugares, que por ahí hay cosas que uno por ahí sin darse cuenta hace y molestan a veces, porque realmente cada institución tiene su forma, su manera. Digo: ¿qué habré hecho? Y no era que había hecho nada indebido, sino que realmente era para decirme que me estaba viendo. Qué glorioso, ¿no? Qué maravilloso es la fe. Y él había recibido de parte de Dios que venía un hombre de lejos y que ponía las manos sobre él y él comenzaba a ver. Ese es el don de ciencia. El don de ciencia se manifiesta así. Él sabía y él ya me estaba esperando. Y en ese lugar el Espíritu Santo de Dios me dijo: yo en ese tiempo tenía 2 hijos nada más. Mi hija Leticia, que tiene hoy 24, y mi hijo Roberto, que tiene 22. Eran pequeñitos. Mi esposa había quedado en otra ciudad llamada San Antonio. Ahí había quedado mi esposa, porque era muy lejos el lugar donde iba y hacía mucho frío, así que ella se quedó en ese lugar donde habíamos tenido una cruzada de milagros también. Y cuando llego en ese lugar, lo glorioso que Dios me dice: lo que tú no hagas, lo que tú no alcances a hacer, lo harán tus hijos. ¿Por qué llego a esto? Porque lo que no pudo hacer Taré, porque se detuvo a mitad de camino, oh gloria al nombre bendito del Señor, lo pudo hacer su hijo Abraham, porque él tomó la fe y comenzó a avanzar sin saber a dónde iba, pero lo que él estaba haciendo era obedecer a Dios. Él recibió un ensanchamiento en su mente y en su espíritu. Abraham recibió realmente
sueños de Dios descodificado desde el mismo cielo para su espíritu, y él se movió para avanzar a una tierra que no conocía, pero por la fe obedeció. Qué tremendo, ¿verdad? Es la fe, usted lo ha vivido. Yo no le estoy predicando en esta noche algo que usted no sabe. Yo le estoy hablando de reafirmando enseñanzas que seguramente su pastor, su pastora, los profesores de las escuelas dominicales le están haciendo. Yo no le traigo nada nuevo, pero sí vengo a reafirmar una palabra de Dios para que usted pueda avanzar, no detenerse, sino que avance, proyéctese en Dios para poder, aleluya, ser hombre y mujer de cambio en medio de esta sociedad. No se detenga, sino que avance. Cada día sea gigante en usted, hermano y hermana querida, ese sueño de Dios que dice Pedro el apóstol, que nadie quiere Dios que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Abraham logró entender el verdadero propósito de Dios. Abraham comprendió que tenía que salir de la tierra del estancamiento y de la tierra de la comodidad. Oh, gloria al nombre bendito del Señor. Cada vez que tú quieras cambiar cosas, modificar cosas dentro de tu vida, habrán dos tipos de personas que te van a seguir cada día. Cada vez que Dios te lleve de un lugar a otro nuevo lugar, desde una abundancia a una sobreabundancia, siempre van a estar los taré a tu lado. Siempre van a estar los taré a tu lado. Los taré son la gente que logra ser bendecida, y cuando logra ser bendecida se duermen en su comodidad y van a tratar que tú no avances, mas cuando entran en comodidad van a tratar de detenerte. No te esfuerces, trata de ir despacio, porque la cosa no es como tú piensas. Hermano, cuando tú recibes una palabra de Dios, avanza en el mundo espiritual, siempre sujeto a la autoridad de la iglesia. Nunca un hombre de Dios tiene que salirse de su cobertura. ¿Entendió? Nunca usted tiene que salirse de la cobertura de su pastor, porque el día que usted se sale de la cobertura, oh, usted va a perecer. Y no es porque realmente sea una posición de dictadura, sino son principios que están establecidos en la palabra de Dios, en la legalidad de Dios. No es una palabra de dictadura, no es una imposición humana, sino es algo establecido en la legalidad de Dios, que si usted se sale de su cobertura, usted perece en el verdadero propósito de Dios. La palabra dice que muchos taré van a venir y te van a decir: no te preocupes tanto. Pero todo hombre y toda mujer que tiene un llamado de Dios, hermano, va a arder el fuego de Dios en su corazón. Va a arder el llamado de Dios en su vida. Cada día él va a estar enamorándose cada vez más de ese llamado. Y no lo va a desarrollar por la imposición y porque le están exigiendo, sino usted va a sentir, oh, un ánimo voluntario. Usted va a sentir amor por lo que hace.
Y no va a usar esos términos y bueno, tengo que ir porque es una obligación, tengo que estar. Y bueno, realmente tengo que ir porque bueno, justo me pusieron en el ministerio y bueno, tengo que ir a la fuerza. No, cuando realmente usted se enamora de Dios y se enamora del llamado de Dios, a usted no le es una imposición lo que se le ha delegado. Usted realmente está enamorado de ese oficio, de esa tarea que se le ha encomendado en su vida, aún hasta la más sencilla y simple que puede ser, quizás por decir así, limpiar el templo. Es una bendición limpiar la casa de Dios. Es una bendición, aleluya, estar en los atrios de Jehová. Hay lugares donde a veces hasta media hora están pidiendo a ver quién puede limpiar el templo. Donde todos tendríamos que pelearnos para venir a limpiar la casa de papá. Tu casa está hermosa. Tienes de todo en tu casa. Pero en la casa de papá tú también tienes que preocuparte de adornarla de la mejor forma y de la mejor manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos del profeta Ageo dice la Biblia que aquellos hombres se habían dedicado a sus casas, todas con arquitecturas modernas de aquel tiempo, y habían abandonado el templo, la casa de Jehová. Pero Dios levanta un profeta llamado Ageo y le dice al gobernador primeramente llamado Zorobabel y también al sumo sacerdote Josué y a todo el pueblo: cobrad ánimo y trabajad, porque Jehová está con vosotros. Cobrad ánimo. Siempre van a estar los taré que te van a querer desanimar, que te van a querer detener, pero tú tienes que obedecer a Dios como lo hizo Abraham. Muchos hubieron que se acercaron a Abraham y le dijeron: ¿estás loco, Abraham? ¿Vas a dejar todo esto? Sí. A mí no me interesa la herencia de mi padre. A mí no me interesa lo que mi padre tiene aquí. A mí lo que me interesa es obedecer a Dios. Pero sabe una cosa, que Abraham tuvo que esperar que su padre se muriera para poder proyectarse con una mentalidad amplia y ensanchada. Hermanos y hermanas queridas, los taré muchas veces que son gente negativa se tendrán que morir para que tú puedas avanzar, para que la iglesia pueda crecer en lo que Dios tiene para su vida. Cuando tú realmente le obedeces a Dios, cuando tú realmente le obedeces a Dios, vos vas a entender que Dios es la prioridad en todo. Diga junto conmigo: los hombres cómodos. Los hombres cómodos Tienen que salir de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la gente cómoda contamina. Pero tienen que salir las mujeres cómodas. Porque llega un tiempo de restauración para la iglesia donde Dios te va a incomodar, donde Dios te va a mover tu banca para que tú no estés tranquilo, sino que seas motivado a poder trabajar en el reino de Dios. Dios va a incomodarte. Dios te va a revelar, Dios se va a manifestar en sueños, Dios va a traer profetas, Dios va a traer pastores, Dios va a traer a tu mismo pastor para que te imparte una palabra, para que tú te muevas y salgas del letargo y comiences a hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Por eso los tarés son aquellos que te dicen: no te hagas problema, estamos todos bien, estamos cómodos, che. Pero se tienen que salir de nuestro camino los taré, que son los cómodos, que no se mueven para nada. Júntate con hombres y mujeres que buscan el rostro de Dios. Cuando yo me convertí al Señor y Dios hizo el milagro en mi vida, yo me puse bajo un anciano que tenía 70 años, y ese hombre a las 5 de la mañana se iba a la cumbre de un cerro a orar y a buscar la presencia de Dios.
Yo tenía 16 años y yo estaba al lado de él. Había una controversia grande de edad. Pero el Espíritu Santo había traído afinidad. Yo quería lo que ese hombre tenía. Era un hombre que realmente se movía en el mundo espiritual. Era un hombre que oraba y los enfermos se sanaban. Era un hombre que realmente sabía discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y todos los chicos de mi edad querían que yo me integrara con ellos. Y las chicas por otro lado también querían que yo pudiera compartir con ellos. Pero yo no deseaba estar con ellos porque yo no edificaba con ellos. Pero al estar al lado de este hombre yo comencé a crecer. Y al poco tiempo antes del año yo ya estaba predicando y orando por los enfermos. Y los enfermos siendo sanados por el poder de Dios. Dale un aplauso al Señor si lo quieres hacer, aleluya. Oh, gloria al nombre bendito de Jesús. Es tiempo que usted se asocie con gente que lo va a motivar, que lo va a impulsar, que lo va a sacar, aleluya, de las situaciones límite. Si tú te juntas con carnales, vas a ser un carnal más. Si tú te juntas con tibio, vas a ser un tibio más. Pero si tú te juntas con hombres y mujeres que buscan el rostro de Dios, vas a comenzar a crecer en tu vida espiritual. Hoy es el tiempo en que Dios está removiendo la iglesia. Y la iglesia soy cada uno de vosotros. Dios está incomodando a la iglesia. Dios está incomodando a los jóvenes. Dios los está sacudiendo su silla, su banca, para que no estén tranquilos. Y Él va a venir con sueño. Y Él va a venir con revelación. Y Él va a venir, aleluya, en la noche para decirte lo que tienes que hacer. Y tú tienes que venir donde tu pastor y decirle a tu pastor o a tu pastora: mire, tuve este sueño. A ver, guíeme, ¿qué es lo que puedo hacer? Seguramente que ellos van a tener una palabra de sabiduría para que tú puedas conducirte a lo que Dios te quiere llevar, siempre bajo tu cobertura. Siempre bajo tu cobertura, nunca te salga de tu cobertura. Porque el hombre espiritual no es aquel que simplemente tiene dones, sino que el hombre espiritual es aquel que crece, pero con una compañía que se llama maduración espiritual. El crecimiento con la madurez estabilizan a un hombre y a una mujer a que sea realmente sujeto, obediente. Hay algunos que reciben un doncito y ya quieren ser dioses. Y ya no quiere que nadie le diga nada porque ellos son dioses. Nunca cometas ese tal error, porque sabes que los globos que se elevan en el aire se pinchan y caen muy fuerte a la tierra. Claro. Porque es la palabra que dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, el que se da honores, yo soy, hoy casi la mayoría son apóstoles, profetas. Como ahora realmente vos en la computadora te podés hacer credenciales, pero te siguen las señales, te siguen las señales para ser tal. Bendito sea el nombre del Señor. Hace poco tiempo conocí a un hombre y cuando regresó y pasó de vuelta ya era apóstol. Digo yo, si este es apóstol, entonces ¿yo qué soy? En el buen sentido de la palabra estoy diciendo. Pero no se trata de lo que yo quiero ser, sino se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que no te llene la cabecita de imaginaciones raras, sino cumple con el propósito de Dios para tu vida. Oh, gloria al nombre bendito de Jesús.
Los tareas tienen que salir de tu lado, los hombres cómodos tienen que salir de tu lado, porque no podrás avanzar. Pero siempre habrá un hombre de Dios, habrá tu pastor que siempre te estará diciendo: hermano, vamos a buscar el rostro de Dios, hermano, vamos a buscar la presencia de Dios. Y tú tienes que obedecer, y tú tienes que venir al altar de Dios, porque no es el hombre, sino es Dios que te está llamando. Gloria al nombre bendito de Jesús. Dice que Abraham, luego Dios lo comenzó a bendecir, y más de 800 familias estaban bajo la cobertura de Abraham, porque él fue un empresario como su padre. Y dice que había uno que se llamaba Lot, que era un sobrino que se le apegó a Abraham. Y este entendió lo que era cobertura. Entendió lo que era cobertura, Lot. ¿Y qué pasó? Dios lo empezó a bendecir, 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 a tal punto, dice, que los pastores de cada uno, de Abraham y de Lot, se empezaron a pelear, porque era tanto el ganado, la bendición que cada uno tenía, que bueno, un día Lot dijo: bueno, me parece que yo ya he crecido demasiado, así que ahora, tío, vamos a tener que separarnos. Ojalá nunca te entre el espíritu de Lot. Y Abraham, como era un hombre con postura espiritual, un hombre maduro, le dijo: está bien, sobrino, te doy la elección. Si vos te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot dijo: esta es la mía. Me voy a la llanura del Jordán, donde estaban las vegetaciones más grandes para su empresa, para su ganado. Y Abraham le dijo: está bien, vete para allá. Se salió de la cobertura. ¿Y qué le pasó? Como dicen ustedes los hermanos chilenos, una manito atrás y la otra adelante. Salió disparando sin nada, hermanos, porque Sodoma y Gomorra ardieron en el fuego y azufre. Se salió de la cobertura. El hombre y la mujer que se sale de la cobertura, hermano, está propenso a quedar sin nada. Hay gente, hermano, que ha llegado a nuestro ministerio, que han venido realmente con sus empresas quebradas, y han venido y se han puesto bajo nuestra cobertura, y sus empresas nuevamente han empezado a florecer y a crecer, pero cuando ya crecieron nuevamente, se van a otro lado. Vuelven a declinar otra vez para abajo, porque no entienden lo que es cobertura. Lot no entendió lo que era cobertura. Entiende lo que es cobertura, hermano y hermana querida. Por la fe, la misma Sara, también siendo estéril, recibió nueva fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque le creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, siendo vieja, recibió nueva fuerza. Tu fe, hermana, tu fe hará que la fuerza de Dios venga sobre ti, para que tú puedas dar a luz hijos espirituales. No digas que ya está pasado para ti el tiempo. No digas: para mí ya no es el tiempo. Es el tiempo todavía en que amamantarás hijos espirituales, porque Dios te ha traído al eminente conocimiento de la verdad, para que lleve la palabra de vida, la palabra de poder, la palabra de medicina. No digas: yo no puedo. Dios te da fuerza, hermana, para que tú puedas parir hijos espirituales. Hermano, no digas: yo no puedo, porque Dios te dará fuerzas a ti también para dar luz hijos espirituales, y serás padre, aleluya, de multitudes. Por la fe Abraham salió de la tierra, por la
hijo Isaac en obediencia. Él lo rindió, aleluya, en holocausto para Dios. Pero Dios vio la obediencia y ahí Dios no permitió que él sacrificara a su hijo. Es necesario, iglesia de Cristo, que recibas esta fe genuina dentro de tu corazón. La mujer que fue a Jesús, esa mujer es un pasaje muy conocido, la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta mujer no tenía fuerzas. Más de 12 años que vertía sangre, seguramente estaba anémica, estaba muy delgada, ya no tenía fuerza. Pero cuando oyó que Jesús había llegado a la ciudad, ella dijo: yo voy a ir, y si tan solo yo tocare el manto del Maestro, yo voy a ser sanada. Declaró una palabra, emitió una palabra, pero no solo declaró una palabra, sino que la fe la puso en obra y comenzó a caminar entre medio de la multitud. Eran miles de personas que estaban al lado de Jesús, pero ella, con la poca fuerza que tenía, avanzaba y avanzaba. Por momentos se derribaba y se volvía a parar otra vez, y la multitud la apretaba y la multitud estaba al lado de Jesús, pero ella forcejeaba entre medio de la multitud y ella decía: si yo toco el borde de manto de Jesús, yo voy a ser sanada. No simplemente declaró la palabra, sino que se movilizó aún no teniendo fuerza. Hermana y hermano querido, en esta noche, aunque no tenga fuerza, aunque tú levantes las manos al cielo y no tengas fuerza, en esta noche emplea la poca y nada fuerza que te queda para tocar en esta noche por la fe al Señor Jesucristo. Y algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en tu cuerpo, algo va a suceder en tu vida, en tu alma y en tu ser. Pacientemente, dijo David, esperé en Jehová y él oyó mi clamor. Hoy la gente no quiere esperar, la gente quiere que nosotros los pastores actuemos como curanderos. Hoy la gente no quiere esperar para que venga el momento de la oración, no quiere escuchar la palabra. Pero sí que tienen la capacidad, cuando van al curandero, de estar 4 o 5 horas afuera esperando a que se le ocurra el brujo atenderlos. Y yo lo digo por experiencia propia. Cuando a mí la ciencia me desahució, fuimos a los curanderos con mi madre, a los brujos, a los hechiceros. Y en una oportunidad llegamos a una ciudad ahí en el sur de Argentina. Viajamos todo un día y una noche para llegar a un lugar donde, según decían, que era tan poderoso y podía sanarme. Llegamos cansados, muy temprano, como las 8 de la mañana, y golpeamos la puerta y se levantó un hombre enojado diciendo que queríamos, y le explicamos, mi madre le explicó cuál era la situación y dijo: tienen que esperar. Estuvimos toda esa mañana sentados afuera en una vereda, debajo de un árbol. Era verano, ya a las 10 de la mañana, parece que el sol partía la tierra. 5 horas esperando, hasta que al último nuevamente ya golpea a mi madre diciendo si nos iban a atender. Dijo: esperen, porque ella tenía que almorzar y estaba enferma. La curandera estaba enferma. Pero tal es la ceguera que uno tiene, que cree que ella te va a sanar. No se puede sanar a ella, va a sanar a otro. Así que almorzó y a las 3 de la tarde recién nos atendió. Y hoy hay gente que viene al templo y quieren que enseguida, realmente, si fuera posible, el pastor los llame enseguida porque están apurados. Es necesario que la gente entienda que el evangelio no es curanderismo.
necesario que hoy entendamos que el Evangelio es poder de Dios, que se revela a través de la fe en Cristo nuestro Señor. Y en esta noche, tu hermano que has permanecido en esta noche, en este lugar, toca el manto de Jesús, y las circunstancias, los problemas, las dificultades, las debilidades, las enfermedades van a ser extirpadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la enfermedad no es de Dios, la enfermedad es del diablo. Revélese en el nombre de Jesús de Nazaret. Revélese, porque seguramente algún espíritu de hechicería, de brujería, de enfermedades que han venido a tu cuerpo te tienen afligido, te tienen angustiado, te tienen afligida, te tienen angustiada, y estás desesperado y estás desesperada. Pero en esta noche la mano del Señor está extendida sobre este lugar. Oh, aleluya, alabado sea el nombre bendito de Jesús. Y la fe hará que el milagro suceda. Y la fe hará posible lo que realmente a veces para la ciencia es imposible. Yo le cuento, hermano, esto de que tuvimos ahí casi más de 9 horas esperando, después de haber viajado todo un día, una noche. Hermano, le cuento, ¿sabe por qué? Porque esta mujer nos recibió, y sabe, cuando me vio, ella se espantó, y lo único que hizo fue tomar el vaso de agua que tenía y enjuagarse la boca, y luego largarme toda esa asquerosidad en mi rostro, y me dijo: no te tienes que lavar por 2 días. Dos días tuve sin lavarme la cara. Porque usted sabe que cuando usted está en la necesidad, hermano, usted hace cualquier cosa. Usted hace cualquier cosa, hermano. Yo hice cualquier barbaridad. Muchas cosas no cuento en el testimonio porque son barbaridades. Pero cuando uno no tiene a Dios, hermano, qué triste que es saber que te vas a morir y que no tenés esperanza. Pero cuando el Señor apareció al encuentro de mi vida, yo pude comprobar que mi Dios es bueno, que Dios todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, que Él está dispuesto a darnos nueva fuerza, que Él está dispuesto a levantar los brazos a los caídos. Él está dispuesto a darnos vida y vida en abundancia. Yo entendí que Dios era la razón de mi vida. Yo entendí que Dios era mi Dios. Yo entendí que Dios me llamaba. Yo entendí que Dios me necesitaba. Yo entendí que Dios tenía un milagro para mi vida. Y el 23 de febrero a las 5 de la madrugada escuché la voz de Dios que me dijo: levántate y mírate al espejo. Me levanté y encendí la luz en aquella humilde casita a la orilla de un río, y cuando encendí la luz, la lepra había desaparecido por el poder de Dios. ¿Habrá algo difícil que Dios no pueda hacer? Que Dios no puede hacer? Nada es imposible para mi Dios. Nada es imposible para mi Dios. Siento la gloria de Dios en esta noche. Siento la unción del Espíritu Santo que está aquí. Siento que en esta noche Dios te va a tocar fuertemente. Siento de que Dios en esta noche va a hacer algo glorioso en tu vida. Oh, gloria al nombre bendito del Señor. No hay nada difícil para mi Dios. Él es real. Él es evidente. Él no es una filosofía ni una historia. Él es real.
nanay suamanda ramaturika papachirnanay chitarreco taramase. Oh, sí, Espíritu de Dios, póngase de pie, por favor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús.